Ya hemos visto la primera parte de un proceso de potabilización en una etapa, ¿vale? Ya hemos visto una serie de subprocesos unitarios que lo que hacen es eliminar todas aquellas características que le dan color, olor y sabor al agua. Bien, vamos a centrarnos ahora en la segunda parte del tratamiento, que son subprocesos también unitarios que conforman la clarificación. Aquí tenemos un esquemita en la que se nos muestra todo lo que es el proceso de clarificación, desde el llegado del agua bruta o el agua ya procedente de un pretratamiento, en la que se le aditiva una serie de reactivos que son el coagulante y el floculante. Este es el proceso de coagulación-floculación. Una vez se han aditivado estos productos químicos, vamos a una decantación, filtración y a partir de ahí separación de agua clarificada y de lodos tratados. ¿Vale? Vamos a centrarnos en lo que es la parte inicial de este proceso de clarificación, lo que es la coagulación-floculación. No lo he dicho, pero lo digo ahora. El objetivo fundamental de este proceso es eliminar las partículas que aportan turbidez al agua. ¿Cuál es el principio de la floculación? ¿Para qué se realiza? Pues se realiza para poder ser capaces de retener las partículas que contiene el agua en los filtros, ¿vale? Aquí tenemos un dibujito en el que vemos qué pasa con esas partículas que son más pequeñas que los huecos que quedan entre los medios de filtrantes, como puede ser un filtro de arena, ¿vale? Por aquí las partículas entran y salen como si tal cosa. Si esas partículas ya tienen un aditivo químico que les ha hecho aumentar su tamaño, se quedan retenidas en la parte superficial del filtro. Esta no les deja pasar, ¿vale? Por ello, para que la coagulación sea efectiva, debe haber una compatibilidad entre el coagulante y las partículas. Antes que nada, estamos hablando de partículas, vamos a ver cómo se clasifican. Tenemos varios criterios para clasificar las partículas, según su naturaleza, según su tamaño y según sus propiedades. Según su naturaleza, podemos decir que las partículas son inorgánicas o orgánicas. Según su tamaño, aquí tenemos una tabla de que nos va clasificando y nos va dando nombres diferentes en función a qué diámetro de partícula. Vamos a quedarnos con las últimas de abajo, las partículas coloidales, ¿vale? Y por otro lado, según sus propiedades, podemos clasificar las partículas en hidrófobas o en hidrófilas. Las hidrófobas son las que termodinámicamente son inestables, que tienden a agregarse con el tiempo. Vamos a entender como que una partícula es estable con la particularidad de que no se deja agregar, de que está solita, ¿vale? Si una partícula es inestable, es que tiene la capacidad de poder agregarse con otra. Seguimos con las clasificaciones. Hidrófobas por un lado, hidrófilas por el otro. Tienden a acercarse y a mantener contacto con el agua. Bueno, vamos a coger las partículas coloidales, vamos a ponerlas en un microscopio y vamos a verle las tipas. Vamos a ver qué pasa dentro de una de ellas. Dentro de una partícula tienen lugar dos fenómenos y los dos tienen que ver con cargas eléctricas, ¿vale? Cargas iónicas. ¿Qué es un ión? Pues es un átomo que tiene carga eléctrica negativa o positiva en función a si tiene más electrones o menos electrones. Entonces, una partícula que está disuelta en agua suele tener una carga negativa, ¿vale? Cuando esa partícula se disuelve en agua pasan dos cosas, como decía. La primera, que se rodea de moléculas de agua, ¿vale? Cuando se rodea de moléculas de agua, el agua como tal, el H2O, no es una molécula como tal. Es H más y O2 menos. Está cargada eléctricamente. Entonces, esa carga que tiene el agua más la carga de la partícula, ¿qué hace? Acordaros de que los polos opuestos se atraen. Carga negativa, carga positiva. Hay un movimiento que busca la neutralidad. Pero por otro lado, hay un fenómeno que se llama la ley de Fick, que nos dice que las cargas eléctricas tienden a dispersarse, tienden a ir de donde hay más carga a donde hay menos carga. Con todo ello, lo que tenemos son dos fenómenos en la misma partícula, entre comillas, luchando entre sí. ¿Y esto qué es lo que hace? Que la partícula tenga dos capas. Una primera más interna en la que están esas cargas ordenaditas y neutras, y otra en la que hay movimiento de las mismas, tienden a dispersarse, ¿vale? Capa interna de Stern, capa externa o de Guy-Chapman, ¿vale? Con todo este movimiento se genera un potencial eléctrico que se llama potencial Z. Y lo que vamos a hacer con la coagulación no es otra cosa que alterar ese potencial eléctrico, hacer que se quede inestable, que esas partículas necesiten atraer carga para poder unirse a otras. ¿Cómo conseguimos esto? Añadiendo un aditivo químico, el coagulante,
que tiene carga positiva y que desplaza esos iones, ¿vale? De tal manera de que hace que esta partícula necesite de otra para poder estar eléctricamente estable, ¿vale? Aquí vemos un dibujito de cómo se comportaría la coagulación, pero ¿qué pasa? Que hay veces que todavía no tiene tamaño suficiente para poder quedarse detenida en la parte superior de los filtros. Es por ello que se añade un segundo aditivo químico que es el floculante y hace lo que vemos aquí en el dibujito. Va añadiendo, es como una especie de pegamento que va captando esas partículas pequeñitas haciéndolas más grandes. Para trabajar con la coagulación y floculación hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta, como puede ser el pH, las especies iónicas del agua, la temperatura, tipo de partículas, concentración de coagulantes, pero uno de los que más influye, si no el que más, es el pH, ¿vale? Como decíamos, el coagulante tiene carga negativa y tiende a bajarle el pH a nuestra suspensión, ¿vale? ¿Qué pasa? Que para nosotros poder trabajar de una manera medianamente estable, para no tener problemas de corrosión, tenemos que trabajar en unos pH correspondidos entre 6 y 8. Como el coagulante tiende a bajarnos ese pH, necesitamos otro aditivo químico que nos lo eleve para mantenerlo en el rango que nosotros necesitamos. Este aditivo químico se llama coadyuvante, ¿vale? Y un ejemplo de coadyuvante puede ser la sosa, puede ser la cal, por ejemplo. Son esos elementos que nos ayudan al proceso de coagulación mantenerlo en el pH adecuado.